de media Semana Santa, Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Bueno, quería acercarme en este análisis de este miércoles, Ecuador de la semana, una semana un poco marcada, sobre todo por lo que está siendo los festivos que llegan en estos días, lo que está siendo ese comportamiento del mercado, una semana en la que esperamos datos de empleo en Estados Unidos y que, mirando a esa primera economía del mundo, parece que vuelven a sembrarse las dudas después también de esos datos de las vacantes de empleo, de esas jobs que sorprendían también y que presionan de alguna manera lo que puede pasar en el mercado laboral americano. ¿Cómo interpretas este escenario mirando a la economía americana? Sí, pues como dices, una semana corta por la Semana Santa y bueno, una semana también que se caracteriza por el poco volumen que hay en mercado, ¿no? Pendientes de datos macro, como dices, principalmente datos de empleo, ¿no? En Estados Unidos, aunque también tenemos datos de actividad. En cuanto a los datos de empleo, pues ayer sí que esos datos de menores vacantes o menores ofertas de empleo que se registraron en Estados Unidos llevó a las bolsas estadounidenses a cerrar en negativo. Se vieron también caídas de rentabilidades en renta fija. Los tramos 2, 5 años pues están por debajo del 4%. De yield, de rentabilidad, y bueno, hoy muy atentos al dato de ADP de empleo, estos de empleo privado, ¿no? Estos datos de empleo, bueno, pues al igual que los datos de actividad que se van a publicar también en el día de hoy de servicios, se publicaban el lunes datos de actividad de manufactura, pues hará una indicación de los próximos movimientos de política monetaria la Reserva Federal, y también nos da una indicación o nos pondrá sobre la mesa esa recesión o bajada de actividad, ¿no? que se está descontando en mercado, ¿no? Los datos de ISM manufacturero que se conocieron el lunes pues están por debajo de 50, eso indica recesión históricamente. Sí que mejoraron respecto a datos anteriores, pero lo que se ve, el ratio de inventarios, nuevos pedidos, se ve que los inventarios superan a los nuevos pedidos, y esta situación bueno, pues se ha vivido en épocas anteriores, y justamente fue en 1973, en el 2008 y en el 2020, con lo cual esa situación es una situación preocupante. Veremos los datos del sector servicios que se publican en el día de hoy, tanto de Estados Unidos como de Europa. Sostienen esa economía del sector servicios, porque sí que los registros en el sector servicios están por encima de 50. Bueno, pues esa bajada de actividad en cuestión de bueno, pues tanto de Estados Unidos como en Europa, pues harían que las políticas monetarias de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, llegue pronto a su fin, ¿no? Se descuenta el 57% de probabilidad está en el mercado que se suba 25 puntos básicos en mayo, y que esa sea la última subida que se realice por parte de la Reserva Federal. Luego también el mercado descuenta caídas o recortes de tipos de interés para final de año, que yo creo que son demasiado prontas, ¿no? Esa recesión, ¿no?, que se está en mercado, pues también tiene su reflejo pues en el precio del crudo, ¿no? Ese recorte del precio del crudo, de la producción de los países de la OPEC, se ve como un ajuste en precio del precio del crudo, ya que bueno, pues había caído por debajo de los $70 y ese ajuste se lee que sería más que nada un ajuste en cuestión de bajada de demanda, ¿no? La recesión no está allí, pues en el ambiente, ¿no? Planean el ambiente, y entonces también por parte de la OPEC se realizó este recorte un poco motivado por esa bajada de demanda que podía haber en el futuro, lo cual también pues es un poco
piedra en el camino que le ponen a los bancos centrales en su lucha contra la inflación, porque el repunte del precio del crudo ha sido pues bastante alto, digamos a niveles de 85. Ya las distintas casas de análisis no están previendo un precio del crudo en torno a los $100 como preveían antes, sino que lo han bajado algo en torno a los $90, pero aún así es, como digo, una piedra en el camino en la lucha contra la inflación. El objetivo de los bancos centrales es llegar al 2%, con lo cual ahí tienen una controversia, ¿no?, que venimos diciendo últimamente también en cuestión de qué se hace. Se siguen subiendo los tipos, nos equivocamos, ¿no?, en cuestión de bancos centrales y lleva a la economía a una recesión, bueno, pues ya nos pagamos, ¿no?, de esta subida de tipos y trabajamos con inflaciones más altas que no serían ya cercanas al 2%, sino a lo mejor trabajaríamos con unas inflaciones en torno al 4%, esperando un poco que la economía asimile esta situación, ¿no? También es verdad que, como comentó Powell en distintas entrevistas, esta crisis bancaria y esta restricción de crédito que se espera en Estados Unidos, pues le hará un poco la labor a la política monetaria, restringiendo la demanda, ¿no? Entonces creo que esta semana corta tenemos frentes, pero más que nada frentes macro, de datos de actividad que hay que estar pendiente, datos de mercado de trabajo que hay que estar pendiente para ver las consecuencias que tengan en las semanas siguientes. Hoy toca verde, hoy creo que los futuros vienen subiendo, ¿no? Entonces hoy nos toca al lado de la margarita el verde. Entonces, pues bueno, pues a ver cómo acabamos la semana, pero estamos un día subiendo y el día siguiente bajando. Importante selección de valores, la verdad, y saber en qué consecuencias tiene todas estas datos macro que nos están viendo para nuestras carteras. Mientras vigilamos, Araceli, esos datos que vamos a ir conociendo, apuntabas también el dilema de los bancos centrales, hacia dónde apuntar y esa recesión que planea. Estamos viendo cómo por parte de los inversores el oro vuelve a ganar ese atractivo. Hemos visto cómo superaba los $2.000, como esa búsqueda, ¿no?, de esa cobertura frente a la inflación, como activo refugio. ¿Cómo interpretas esos niveles, ¿no?, cómo vuelve a emerger el oro en este punto? Sí, vuelve. En cuanto, bueno, pues la verdad es que la volatilidad o la rotación en sectores y en activos está muy presente también este año, ¿no? Y en cuanto surgen pues estas incógnitas o estas que se espera un parón, ¿no?, de la lucha contra la inflación, porque bueno, pues al principio sí que parece que las subidas de tipos de interés tenían esos efectos en las primeras movimientos o primeros registros de la inflación al registrarse menos subidas, ¿no? Parecía que sí que estaba teniendo efecto, pero ahora lo que se ve es que bueno, pues hay una inflación que llaman, ¿no?, en inglés pegajosa, ¿no?, que parece que bueno, pues se le cuesta esa lucha contra la inflación, no solamente en los precios energéticos, sino también los precios de alimentación y esa inflación de segunda ronda que puede llegar con el aumento de los salarios, con lo cual ante estos movimientos y estas expectativas el oro vuelve a surgir como una protección hacia la inflación. Yo creo que un porcentaje de oro siempre hay que tener en cartera a través de, bueno, si quieres las empresas especializadas en ello, o si no a través de ETFs especializados y más diversificados en lo que es bueno, productores de oro, ¿no?, o incluso ETFs de oro físico, por lo cual, bueno, creo que el oro es importante tener un porcentaje importante en cartera y bueno, cumple su función, ¿no?, como protección ante la inflación. Antes de terminar, dibujando además esa porción que apuntabas ya para la cartera, quería preguntarte, es uno de los protagonistas que tenemos en el área empresarial, en concreto mirando a Iberdrola, a la multinacional española, después de haber informado de que vende esa gran parte
del negocio que tenía en México, además, bueno, después de además de vivir momentos difíciles también en el país. ¿Cómo comentas, cómo analizas esta desinversión, esta salida prácticamente de gran parte de ese negocio de producción? Bueno, al final yo creo que han decidido, ¿no? Salir de un área, pues a lo mejor que le tendría más problemas que otra cosa, y han llegado a un acuerdo para la venta de estos activos. Yo creo que Iberdrola sigue siendo un valor en el que estar, en el que tener en cartera. De hecho, está recomendada en el fondo Alaja Inversiones, y bueno, pues es una empresa diversificada tanto geográficamente como por tipo de negocio, también muy centrada en el negocio de renovables y dándose ese impulso. El balance le tienen saneado, no tiene mucha deuda, con lo cual es fundamental en este entorno de subidas de tipos, y aparte, bueno, pues tiene una atractiva rentabilidad por dividendo que continúa dando a los accionistas, con lo cual, bueno, una noticia empresarial que a lo mejor ayer, ¿no?, si lees los titulares, era un poco confusa, ¿no?, a última hora de la noche, pero que creo que, bueno, pues es beneficioso para Iberdrola y no va a quitarla de su camino, ¿no?, del objetivo que tiene en cuestión, pues eso, de renovables, de internacionalización, que sigue siendo una empresa internacional, presente en distintas áreas geográficas, y en esa remuneración al accionista, que en estos tiempos pues es también un punto a favor para tener este valor en cartera, ¿no? Muchas gracias una vez más por este tiempo de análisis. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros y que paséis feliz Semana Santa. Igual.